CSS Fonts. Las propiedades de fuentes CSS definen la familia de fuentes, el tamaño y el estilo de un texto. Familias de fuentes CSS. En CSS hay dos tipos de nombres de familias de fuentes. Generic Family, un grupo de familias de fuentes con un aspecto similar como Serif o Monoscape. Font Family, una familia de fuentes concretas como Times New o Arial. Font Family. La familia de fuentes de un texto se establece con un Font Family propiedad. Font Family propiedad debe contener varios nombres de fuentes con un sistema de retorno. Si el navegador no es compatible con la primera fuente, se intenta con el siguiente tipo de letra y así sucesivamente. Comenzar con la fuente que desea y terminar con una familia genérica para permitir que el navegador pueda recoger una familia similar en la familia genérica si no hay otras fuentes que estén disponibles. Nota, si el nombre de una familia de fuentes es más de una palabra, debe ser entre comillas, como Times New Roman. Más de una familia de fuentes se especifica en una lista separada por comas. Ejemplo: estilo de fuentes. Font Style propiedad se ha utilizado para especificar el texto en cursiva. Esta propiedad tiene tres valores. Normal, el texto se muestra normalmente. Italic, el texto se muestra en cursiva. Oblique, el texto está inclinado. Oblique es muy similar a cursiva, pero menos compatible. Ejemplo: tamaño de fuente. Font Size propiedad establece el tamaño del texto. Ser capaz de gestionar el tamaño del texto es importante en el diseño web, sin embargo no se debe utilizar ajustes de tamaño de fuente para cabeceras H1, H6 o en las cabeceras H1, H6 donde aparecen párrafos. Utilizar siempre la etiqueta HTML apropiada como H1, H6 para títulos y P para párrafos. El valor del tamaño de fuente puede ser un tamaño absoluto o relativo. El tamaño absoluto establece el texto a un tamaño especificado, no permite a un usuario cambiar el tamaño del texto en todos los navegadores, mal por razones de accesibilidad. Tamaño absoluto es útil cuando se conoce el tamaño físico de la salida. Tamaño relativo establece el tamaño en relación con los elementos que rodean. Permite a un usuario cambiar el tamaño del texto en los navegadores. Nota, si no se especifica un tamaño de fuente, el tamaño predeterminado para el texto normal, como párrafos, es de 16 píxeles. 16 píxeles igual a 1 mm. Establecer tamaño de fuente con píxeles. Ajustar el tamaño del texto con píxeles le da un control total sobre el tamaño del texto. Ejemplo: establecimiento del tamaño de fuente con EM. Para permitir a los usuarios cambiar el tamaño del texto en un menú de navegación, muchos desarrolladores utilizan en lugar de píxeles EM. El tamaño de la unidad EM es recomendado por W3C. Un EM es igual al tamaño de la fuente actual. El tamaño del texto por defecto en los navegadores es de 16 píxeles. Por lo tanto, el tamaño predeterminado de un EM es igual a 16 píxeles.
El tamaño se puede calcular a partir de píxeles a m utilizando esta fórmula: píxeles partido de 16 igual a m. Ejemplo. En el ejemplo anterior, el tamaño del texto en EM es el mismo que en el ejemplo anterior en píxeles. Sin embargo, con el tamaño EM es posible ajustar el tamaño del texto en todos los navegadores. Por desgracia, todavía hay un problema con las versiones antiguas de Internet Explorer. El texto se hace más pequeño de lo que debería cuando se hace más grande y más pequeño de lo que debería cuando se hace más pequeño. Use una combinación de porcentaje y EM. La solución que funciona en todos los navegadores es fijar un tamaño de fuente por defecto en porcentaje para el elemento body. Ejemplo. Nuestro código ahora funciona muy bien. Se muestra el mismo tamaño de texto en todos los navegadores y permite que todos los navegadores puedan ampliar o cambiar el tamaño del texto. Peso de la fuente. Font weight, propiedad, especifica el peso de un tipo de letra. Ejemplo. Fuente variant. Font variant, propiedad, especifica si o no un texto debe mostrarse en una fuente small caps. En una fuente small caps, todas las letras minúsculas se convierten en mayúsculas. Sin embargo, las letras mayúsculas convertidas aparecerán en el tamaño de letra más pequeño que las letras mayúsculas originales en el texto. Ejemplo. Empezamos con la práctica del tutorial. El primer ejemplo que tenéis aquí es del estilo de fuente. Vamos a utilizar, como veis, tres etiquetas P. La primera etiqueta P tiene clase normal, la segunda tiene clase italic y la tercera tiene clase oblique. En base a esas clases vamos a darle estilo. Nos vamos a nuestra etiqueta style, donde tenemos el estilo, y en ella vamos a ir analizando el código. La primera es p.normal, es decir, vamos a dar estilo a nuestra primera etiqueta en base a su clase normal, y en ella vamos a ponerle un font style normal, es decir, una fuente de escritura normal, la que viene por defecto. La siguiente, p.italic, es de la segunda etiqueta P con clase italic. En ella vamos a darle un estilo font style italic. Y en la tercera, como veis, vamos a darle un font style oblique y corresponde a nuestra tercera etiqueta P con clase oblique. Vamos al navegador y vamos a ver la diferencia de estilos de escritura. Y aquí tenéis. Esta es el estilo de escritura normal. Esta es la escritura italic. Y esta es la escritura oblique. Vamos al siguiente ejemplo. Y en este caso vamos a ver font style. Analizamos las etiquetas que vamos a utilizar en nuestro ejemplo. El H1, una etiqueta H1 de título, y luego dos etiquetas P que son las que realmente le vamos a dar estilo. La primera etiqueta P tiene clase serif y la segunda etiqueta P tiene clase sans serif.
Como en el anterior ejemplo, ya veis, capturamos la etiqueta por mediación de su clase y le vamos a dar el estilo font style Times Romance, Times, serif. Ya sabéis en la teoría que se dijo que se ponen varias y el navegador, si admite Times New Romance, visualizará el estilo Times New Romance. Si no lo admite, cogerá el estilo Times, y si no, cogerá serif. Ese es el orden. Y en la siguiente tenemos el estilo para la segunda etiqueta P de clase sans serif, y en ella le vamos a dar un font family en primer orden, Arial, Helvética y sans serif. Pues bien, vamos al navegador y vamos a ver qué sucede. Aquí tenéis. Este, por supuesto, es el título, con lo cual no le damos de estilo, pero sí tenemos aquí nuestras dos etiquetas P con su estilo font family. Y como veis aquí, la primera muestra, como podéis leer aquí, el estilo de fuente Times New Romance, y en esta utiliza la fuente Arial. Vamos a por el siguiente ejemplo, y en este caso va a ser el tamaño de fuente. Vamos a ver qué etiqueta vamos a utilizar de HTML para darle estilo. De momento tenemos un H1 con una cabecera, un título, un H2 con otro título y dos etiquetas P. En este caso vamos a utilizar estos cuatro elementos. Ahora nos vamos a nuestra etiqueta style y vamos a ver el estilo que le vamos a dar a esos cuatro elementos. De momento, a la etiqueta H1, como veis, le vamos a dar un font size de 40 píxeles. A la etiqueta H2 le vamos a dar un font size de 30 píxeles. Y a las etiquetas P, a todas, a las dos que tenemos, vamos a darle un font size de 14 píxeles. Vais a ver la diferencia que hay, depende de los píxeles que le pongamos, saldrá la escritura más ampliada o menos ampliada. Vamos al navegador y vamos a ver qué sucede. Aquí tenéis. Vamos al siguiente, y en este caso va a ser también tamaño de fuente, pero con EM. Si antes, como habéis visto, lo hemos hecho con píxeles, vamos ahora a hacerlo con EM. Las etiquetas a utilizar son estas que veis aquí, un H1, un H2 como antes y dos etiquetas P, como hemos visto antes en el anterior ejemplo con píxeles. La única diferencia del ejemplo anterior a este ejemplo que hemos visto antes al anterior, es que en vez de utilizar píxeles vamos a utilizar EM, unidades de medida EM. Y al H1
Como veis, le hemos puesto 2,5 EM. Acordaros en la teoría que hemos dicho la fórmula para calcular los píxeles a EM. Convertirlos de píxeles a EM. Si antes eran 40 píxeles en el anterior ejemplo, para que se vea en EM igual de tamaño, hemos dividido 40 píxeles, como veis aquí en el comentario, dividido entre 16, que es el estándar, y nos ha salido a 2,5 EM, que es lo que hemos puesto en el font size para que nos dé la misma medida, las mismas características que los 40 píxeles que le hemos puesto en el ejemplo anterior. Con el H2, como veis en el anterior ejemplo, eran 30 píxeles. Pues para que equivalga a 30 píxeles, el H2, hemos dividido 30 píxeles entre 16, que es lo que equivale un EM, para saber qué número hay que ponerle en unidad de medida EM y nos equivalga a 30 píxeles, en este caso 1,875. Y lo mismo hemos hecho con la etiqueta P. El anterior ejemplo, como veis, era de 14 píxeles, pues en este, para que salga igual o equivalente a 14 píxeles, hemos dividido 14 entre 16 y nos ha salido a 0,875, que es lo que hemos puesto como valor al font size de las etiquetas P, que vamos a dar estilo. Pues bien, vamos al navegador y vamos a ver el ejemplo. Y aquí tenéis el ejemplo. Este es, como veis, el de EM, y si nos vamos al anterior ejemplo, que es este, es el mismo. Mismas características, mismas dimensiones del texto, pero con distinta medida. Vamos al siguiente, y es fuente en porcentaje. Os refresco lo de la teoría para que todos los navegadores puedan visualizar el mismo formato de escritura. Lo que hay que poner, como ya sabéis, en el body, el porcentaje de 100%. Pero bueno, vamos primero a analizar las etiquetas que vamos a utilizar. Las mismas que los anteriores ejemplos, un H1, un H2 y dos etiquetas P. Y luego lo único que tenemos que hacer es, cuando demos estilo, nuestra etiqueta style, en la etiqueta body, lo que hemos comentado antes, un font size del 100%. Y en base ya a esto, le podemos dar estilo a todas las etiquetas que tengamos en el body con las características que nosotros queramos. Y en este caso vamos a darle a la etiqueta H1 un font size de 2.5 em, al H2 un font size de 1,875 y a la etiqueta P le vamos a dar 0,875. Con esto, como ya sabéis, hacemos que en todos los navegadores se pueda ver nuestro tamaño de letra igual. Pues vamos al navegador y vamos a ver el ejemplo. Aquí veis. Y ya nos queda el último ejemplo del tutorial, y es el de peso de la fuente. Vamos a nuestro body y aquí tenemos 4 etiquetas P. Cada una tiene su clase correspondiente que le hemos puesto
y en este caso la primera etiqueta P clase normal, la segunda clase lig, la tercera clase tick y la siguiente clase, la cuarta, ticker. Pues bien, vamos al estilo y vamos a ver qué diseño le hemos dado. Aquí tenemos, por una parte, a la primera etiqueta P le hemos puesto un font weight normal. A la segunda, con su clase correspondiente, le hemos puesto un font weight lighter. La tercera le hemos puesto un font weight bold. Y a la cuarta le hemos dado un font weight de 900. Ahora vamos a ver en el navegador la diferencia que hay entre normal. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ver que lig la tercera es bold y la tercera y la cuarta es 900. Vale, pues bien, grabamos, guardamos y vamos al navegador para ver la diferencia. Aquí tengo la diferencia. La normal, lighter, bold, como veis, y la de 900. Pues bien, hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que os haya gustado y la semana que viene seguiremos con el siguiente. Hasta entonces, que os vaya bien y os espero la semana que viene.